El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días. Qué gusto volver a estar con ustedes. Soy Óscar Hernández, pastor de Centro Familiar para las Naciones Ozumbilla. Y es para mí un privilegio poder compartir nuevamente la palabra, y para ello yo le voy a pedir que me acompañe a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, gracias te doy en esta hora por permitirme compartir tu palabra. Yo te pido que seas tú, precioso Espíritu Santo, preparando los corazones de aquellos que escucharán este mensaje. Yo me pongo en tus manos sabiendo que únicamente soy un instrumento que tú utilizas, y a ti te doy la gloria y la honra por siempre. Todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y déjeme compartirle el tema de hoy, el cual le he puesto por título: ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? El propósito de la vida es tratar de ser todo lo que Dios desea que seamos. Y déjeme contarle una historia. Estaba una alondra con un canario, y ésta le dice: ¿cuál es tu propósito? Y el canario responde: mi propósito es comer semillas. ¿Para qué? Para poder ser fuerte. ¿Para qué? Para poder cantar, respondió el canario. ¿Para qué? Porque cuando canto me dan más semillas. De modo que comes para poder ser fuerte y para poder cantar, y a la vez para que te den más semillas, le dijo la alondra. Así es. Y ella le dijo: hay más para ti, hay algo más para ti que eso. Le contestó la alondra: si me sigues, te ayudaré a encontrarlo, pero debes de salir de tu jaula. Es difícil hallar significado para nuestra vida cuando estamos enjaulados, cuando estamos inmersos en cosas que no tienen ninguna trascendencia y que no podemos encontrar ese propósito por el cual Dios nos dio ese soplo de vida. A diferencia de los animales, nosotros como seres humanos no debemos de seguir un patrón como lo siguen los animalitos, que es nacer, reproducirse y morir. Y muchas veces ese mundo donde nos desenvolvemos pareciera que estuviéramos encerrados, así como lo estaba este canario. Pero todo esto, mis amados, esa vida que llevamos que no nos permite ver ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra descendencia, no impide que lo entendemos. Buscar en lo profundo de nuestro ser, preguntarle a Dios cuál es el propósito por el cual estoy en esta tierra. Y sabes, cuando verdaderamente hay un interés genuino en encontrar ese propósito, Dios responderá. Que haya un anhelo significativo, una búsqueda constante de ese propósito, nos ayudará a descubrir la razón de nuestra existencia. Tal vez, obviamente, tú ya naciste, ya te reproduciste, y qué triste sería únicamente esperar morir. Si nosotros tenemos vida, tenemos todavía ese tiempo para poder descubrir ese propósito, y para ello yo te voy a llevar a la luz de la palabra. Y como punto número 1, yo te podría decir, la Biblia nos da muchas pautas sobre lo que Dios desea que hagamos con nuestra vida. Y yo le voy a decir 3 aspectos para tener en cuenta en relación con el propósito
que Dios tiene para nuestra vida. Leímos en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Inciso A, el propósito de nuestra vida está diseñado por Dios para darle gloria a Él. Eso es lo principal, mis amados. Toda aquella criatura, todo aquel ser humano que no le da gloria a Dios por haberle dado vida, están yendo en contra de ese propósito. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es clara esta porción de la Escritura. Nosotros como seres humanos nacimos para un propósito diferente a todas las demás especies. Inciso B. El propósito de nuestra vida estará de acuerdo con los dones que Dios nos ha dado, con los regalos, con las herramientas que Dios nos ha dado, y para ello yo le voy a pedir que me acompañe al libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3, que dice así, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos va a dar dones, nos va a dar talentos, pero debemos de tener esa sencillez para poder ponerlos al servicio de la iglesia y poder tener un concepto de nosotros mismos con toda cordura. Inciso C, el propósito de nuestra vida se llevará a cabo gracias al poder de Dios que actúa en nosotros. El libro de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tengamos es porque a Dios le ha placido y a Él debemos de darle la gloria. Punto número 2. Los cristianos conocemos claramente nuestros propósitos y el poder que hay detrás de todo esto. Naturalmente, su máximo propósito es conocer, amar y obedecer a Dios. Ese es el propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados. Conocer, amar y obedecer a Dios. Este es el mismo propósito que todos tenemos. Todos deberíamos de tener, mis amados. Pero su objetivo específico es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Que podamos comunicarle a toda criatura por cuál fue el propósito por el cual Dios le dio soplo de vida dentro del vientre de mamá. Descubrir el propósito de Dios en nuestra vida no es cosa que se logre en un solo día. Pero si dedicamos tiempo, podremos avanzar hacia uno de los descubrimientos más importantes que jamás hayamos pensado. ¿Y sabe cuál es? Acompáñeme al libro a la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios, mis amados, va más allá de nuestra fuerza, de nuestra disposición, de ponernos voluntariamente o con una ambición que no es correcta delante de Dios. Él nunca podrá tomar en cuenta nada de ello. Él podrá ver nuestro corazón y a través de su misericordia nos escogerá para un propósito mucho más trascendente. Punto número 3. Estas son las preguntas que debemos de hacernos y hacerles a los que nos rodean y dar forma
al propósito de nuestra vida. Nosotros debemos de encontrar la forma, mis amados, para lo cual Dios nos creó. Primero, ¿cuáles son tus dones espirituales? Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 12, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 8, dice: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pregunte a los miembros que están, a las personas que están a su alrededor, ¿qué piensan de nosotros? Tú sabes, mi amado, mi amada, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué cosas sabes hacer bien? ¿En qué ministerios Dios te ha usado o te usará? Y si supieras hacer una sola cosa en tu vida, en la que tuvieras la garantía de que no vas a fallar, y si el dinero no fuera problema, porque pareciera que dependemos del dinero, de las cosas materiales, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese propósito en tu vida? ¿Cuál es tu pasión? Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué cosas sabes hacer bien? La epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿En qué ministerios Dios te ha usado? O sea, ¿en qué servicio? ¿En qué áreas? Y déjame concluir con lo siguiente. Quizá no podemos describir todo lo que concierne al propósito de Dios para nuestra vida, pero hoy hemos visto en una pequeña parte lo que debemos de valorar de nuestra vida y cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Interesante y atractivo, ¿verdad, amado? Yo te animo el día de hoy para encontrar ese propósito y tratar de ser todo lo que Dios desea que seamos, mis amados. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te doy en esta hora porque nos has permitido escudriñar tus escrituras y poder encontrar ese sentido en nuestra vida por el cual tú nos diste esta oportunidad de estar en esta tierra. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, sabiendo que escucharán este mensaje y quedará sembrado en su corazón. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu guianza, por tu amor, por tu misericordia y porque tú harás la obra en todos nuestros corazones. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Qué gusto volver a estar con ustedes. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.